Gracias por su asistencia pues a esta interesante presentación del libro Los estancos de tabaco y aguardiente en Yucatán, 1765-1821. Agradecer la presencia de todos y pues dar la bienvenida a quienes nos van a hacer los comentarios sobre esta interesantísima obra y a su autora, por lo cual agradecemos muchísimo la presencia de la doctora Laura Machuca Gallegos del CIESAS Peninsular. Un aplauso. También agradecemos la presencia esta tarde de la doctora Marcela González Calderón, también del CIESAS Peninsular. Y claro, de nuestra autora, la doctora Gabriela Sofía González Mireles, autora de pues agradecer muchísimo la presencia de todos ustedes, agradecer pues que podamos esta tarde noche compartir puntos tan interesantes sobre una parte importante de la historia de Yucatán, que es estos estancos de tabaco y aguardiente, que pues para el común de la población no es tan fácil de entender de qué trata. Yo la verdad es que cuando me hacen la invitación, al principio yo pensé, bueno, a lo mejor es muy complejo la obra, a lo mejor no la voy a entender tan fácil, pero gratamente, la verdad es que ha sido un verdadero deleite poder leer esta obra, disfrutarla, doctora Gabriela, porque como yucateca lo agradecemos, como alguien que le interesa el estudio de la historia y conocer la historia del Estado, pues es un verdadero deleite, pero como abogada me sorprendí muchísimo, porque entiendes muchísimo de los estancos como una forma de hacerse de recursos y cómo el Estado, no hemos evolucionado mucho en ese concepto de que hoy el Estado siempre busca hacerse de recursos, de los mayores recursos, con la idea de brindar servicios, a devolver ese cobro de impuestos con servicios a la comunidad. Pues eso eran los estancos, ya nos van a comentar muchísimo más, pero sobre todo de dos temas tan controvertidos como son el tabaco y el aguardiente. Y cómo esto, bueno, y también otro tipo de estancos eran el juego de naipes, por ejemplo, ¿no? Y cómo esto, que a la población sí le causó detrimento, a lo mejor en temas de salud, ¿no? Incluso se decía que Yucatán era uno de los grandes consumidores de tabaco y de aguardiente. Antes de la llegada de los españoles peninsulares, pues no existía este consumo del tabaco como algo recreativo, sino que era algo ceremonial, y en el caso del aguardiente pasaba lo mismo. Entonces, ¿cómo cambia completamente lo social con estos dos elementos? Pero también cómo esto, de alguna manera, la corona española lo utiliza para hacerse de ingresos. Entonces, pues es una obra sumamente interesante y vamos a iniciar con una primera de nuestras presentadoras, y por eso le vamos a pedir a la doctora Laura Machuca que nos haga pues la presentación. Voy a leer una brevísima reseña de la doctora, muy breve, porque si no tendríamos esa presentación, ¿no? Un evento solo de la presentación de la doctora. La doctora Lourdes Machuca Gallegos, Laura Machuca Gallegos es doctora en estudios sobre América Latina, especialidad Historia en Toulouse, Francia, maestría en Historia con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Tiene licenciatura en Historia, graduada con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora de CIESAS Unidad Peninsular desde 2004, es SNI 2, es profesora investigadora titular del CIESAS. Sus áreas de interés han sido la historia colonial y siglo XIX para las regiones de Oaxaca y Yucatán. Ha seguido las trayectorias de comerciantes, hacendados, cabildantes, nobleza indígena, funcionarios de gobierno y de justicia, mujeres, entre otros. Considera que es posible la reconstrucción del universo social y económico y cultural a través del estudio de la persona. Bueno, la doctora tiene múltiples publicaciones, y me gusta mucho hablar de aprovechar esta oportunidad y sí leer las
semblanza curricular, sobre todo cuando son mujeres. Y cuando son mujeres tan destacadas, que son doctoras, y yo creo que además de la obra, pues también deleitarnos con ejemplos de mujeres que además son virtuosas en el estudio. Así que muchísimas gracias. Y pues, doctora, adelante. Gracias por la presentación. Pues buenas tardes. Pues aquí está el libro de nuestra colega Gaby González Mireles. Pues precisamente esta presentación la hacemos en el marco del Seminario de Reformas Borbónicas e Instituciones Coloniales en América Hispánica. Y bueno, este seminario nace como una apuesta de desarrollar estos temas del siglo XVIII desde Yucatán. Cuando comenzamos con el doctor Iván Franco, que está aquí, y con la maestra Anaí Mendoza y el maestro Israel, afortunadamente han pasado los años y vemos que nuestro seminario ha crecido. Y bueno, como parte de este seminario, pues también tenemos las presentaciones de libros y luego tenemos otras presentaciones de colegas que nos dicen, no podemos explicar mi tema, y entonces hacemos una sesión especial. Y bueno, entonces este seminario en realidad nos ha enriquecido mucho. Y justamente pues este libro de la doctora Gaby entra en este periodo de las reformas borbónicas. Yo hice una tesis de doctorado sobre el estanco de sal en el istmo de Tehuantepec. Pero cuando llegué a Yucatán, aunque estudiar la sal sí pasó por mi cabeza, en realidad otros intereses se cruzaron con mi camino. Y también otra documentación, que hay que decirlo y después lo voy a mencionar, también tiene que ver mucho con la documentación que encuentras, porque yo nunca me topé con esa documentación de estancos, unas cosas en realidad. Pues ahora sí que cada quien su dominio y por donde va a encontrar, precisamente por ahí vas buscando también, ¿no? Y entonces, cuando ella empezó a decir que estudiar los estancos de trabajo, yo dije, caray, qué interesante, porque pues por acá se me había ocurrido que podría haber documentación. Y pues hay que recordar que pues, el estanco era un monopolio de la corona, ¿no? De la corona española sobre ciertos productos, la sal, los naipes, pero también había, creo que aquí no podía haber estanco de miel, obviamente, ¿verdad? Los gallos también estaban en estanco, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos estancos muy interesantes, pero pues justamente pues hay que encontrar la documentación para poderlos desarrollar. Entonces, bueno, buscando aquí y allá, al final encontró un corpus bastante consistente en los fondos del Archivo General de la Nación. Y bueno, ya sabemos que nuestro Yucatán siempre tiene sus excepcionalidades, ¿no? Entonces, la excepcionalidad yucateca en cuanto al estanco, el de tabaco, pues resulta que fue la única factoría que se administró con siembras propias, y en el caso del aguardiente de Yucatán, como la única provincia autorizada para destilar, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre les sorprendo, porque digo, la excepcionalidad yucateca tiene muchas excepcionalidades, se van aumentando, más estudia uno el Yucatán y más ve todas estas particularidades. Y su objetivo, como ella me expone, de ahí retoma Ruggero Romano, que fue un historiador pues muy reconocido, y eso me encantó, ¿no? Se trata de ver el tráfico mercantil de los vicios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, ¿no? Porque pues aguardiente, tabaco, pues más puntos y pues no más para ahora sí que para los viciosos. Entonces sí me encantó eso del estudio de los vicios, ¿no? En los estudios de las reformas borbónicas, una fecha clave es la implementación de la Real Ordenanza de Intendentes de 1786, que a través de sus 306 artículos trató de regir aspectos políticos, administrativos, fiscales y justicia de los territorios. Pero como han mostrado muchos autores, y nosotros mismos lo hemos visto en nuestros seminarios y sus múltiples sesiones, pues es que en realidad no podemos empezar de 1785, sino hay que precisamente arrancar con los Borbones, incluso antes desde los Habsburgo, porque desde ahí también ya podemos empezar a ver lo que se vislumbraba. Y por ejemplo, el estanco de tabaco por etapa de 1766, ¿no? También, y claro, ya a partir de 1786 con la ordenanza, pues claro, ya se vio una reorganización acorde al nuevo régimen, ¿no? Y inicia una nueva etapa, pero pues el estanco empieza antes, la economía, los administradores, que eran de la élite o se rozaban por la élite, no siempre eran de la élite, ¿no? Y está nuestro famoso José Cano, que pues yo lo encuentro como alguacil del Cabildo de Mérida, no fue su primer asesino, pero en el Cabildo de Mérida. Y bueno, también nos encontramos otros personajes como aquellos que hacían contrabando, ¿no? Contrabando chiquito y contrabando grande. Yo creo que esa es una de las partes muy interesantes, ¿no? Todas estas personas que intervenían en esta producción, comercio y distribución de estos productos. Y bueno, en general, y eso también es una parte muy bonita, describe pues todos los tejemanejes e intereses alrededor de estos productos, porque ganancias sí quedaban, ¿no? Y por eso la corona los quiso estancar, pero pues yo creo que pues todos los que estaban y los que intervenían
tanto en la producción como en el comercio como en la distribución, pues se ponen a pensar, pero ¿por qué solo la corona tiene que ganar de esto? Bueno, y entonces de ahí es que viene todo esto del contrabando. Un aspecto importante para Yucatán, como ya lo mencioné, es que eran muy pocos los lugares donde se podía sembrar, y esto se lograba a través de hacer pistas, pero como lo demuestra nuestra autora, la siembra de la planta recayó en realidad en hacendados y rancheros locales, que también se vieron beneficiados de una forma u otra con esto, sobre todo en Valladolid, ¿no? y en lo que le llamamos la sierra. Otro punto importante del trabajo es el del abasto, que también implicaba toda una organización que incluía cargadores, arrieros, bueno, como ya lo dije, entonces en realidad una enorme variedad de gente la que interviene en este estado. Como ya lo había mencionado, una de las vías muy interesantes que se desarrollan son las de contrabando, ¿no? Y ella muestra cómo entraba por vía legal e ilegal mucho tabaco cubano, pero no solo eso, como ahora hay pues había también mucha siembra clandestina, ¿no? Como ahorita hay siembras clandestinas de otras cosas, ¿verdad? Y aquí yo tengo una pregunta para la doctora. Si considera que la parte del contrabando podría ampliarse, pues dejaban intentos a grandes y pequeños, y me parece que la documentación sobre contrabando sí es como que es un poco más, como que hay más documentación, ¿no? Entonces, a mí me quedó la impresión de que esta parte del contrabando a lo mejor podría ampliarse, sobre todo porque nos muestra a toda esta gente toda esta gente cotidiana, que no son las élites, sino que es la gente normal que anda vendiendo ahí sus churritos de tabaco. Entonces me pareciera que por ahí podría ser una buena línea de investigación para desarrollar. Pero bueno, yo pregunto, ¿verdad? Una cosa no me parece, y otras quien lo estudió lo sabe. Bueno, y obviamente pues muestra que también en este contrabando no es que se diera a escondidas de las autoridades, al contrario, eran las autoridades las primeras que estaban concernidas en este contrabando. Por ejemplo, tenemos por ahí un ejemplo que ella nos da de un capitán de guerra de Ticosuco y Sotuta que pues, estaba muy implicado, un señor José Maldonado. Digo, como paréntesis, recuerdo que los capitanes a guerra eran unos funcionarios encargados de una jurisdicción territorial, y son los antecedentes de los subdelegados que después yo estudiaré. Bueno, también nos da, voy a poner mis ojos. Entonces, se me hace muy increíble también desde la forma en que la documentación también llega a ciertos fondos y a otros no, pero en el trabajo mencionas que se conservan 3 legajos y que tú solo tuviste acceso a uno. Entonces, eso me da la duda. ¿Los otros 2 los incorporaste o todavía están en el archivo que se pueden trabajar? Bueno, la verdad es que de pronto dije, pues si dicen que nada más trabajó uno, que pasó con los otros. Pero bueno, también te digo que me llama mucho la atención que estuviera en este ramo de policía siempre, ¿verdad? Donde generalmente pues no buscaríamos, ¿verdad? Y bueno, pues como la misma doctora Gali concluye, pues su contribución es estudiar la modernización administrativa en las oficinas de Real Hacienda y su integración al sistema burocrático del virreinato, pero también mostrarnos cómo funcionaban estos estancos, todas las personas que estaban incluidas, todas las discusiones que hubo a favor y en contra de que estuvieran los estancos de tabaco y de aguardiente. Entonces yo creo que hay mucha riqueza en el libro. Yo la verdad recomiendo leerlo porque, como nos dijo muy bien Tere, no es que sea un libro técnico, no, al contrario, sino está escrito de una forma muy fácil. La letra también ayuda, no es una letra grande. El papel, y encontramos, pues la verdad, muchos actores, muchas anécdotas que yo estoy segura que van a aprender mucho de su lectura. Entonces, bueno, yo les recomiendo altamente leerlo. Y yo, es que después de una relectura surgen varias dudas como las que yo sé. Entonces, yo tengo otras 2 dudas
cosas que ojalá que después nos puedas contestar. ¿Qué piensas que te faltó y qué líneas de investigación piensas que quedan abiertas? ¿Y qué otros estancos consideras que se pudieran analizar aquí en Yucatán? Entonces, bueno, pues muchas gracias. Estos términos históricos, ¿no? Pues nos dice en la obra, el estanco de una actividad o producto fue el derecho exclusivo otorgado por el rey para su producción o venta. Es decir, era el permiso que daba el rey a cambio de un monto, ¿no? Para producir o vender ciertos productos de forma directa o arrendada a un particular. En Nueva España se explotaron por estanco diferentes productos como naipes, pólvora, nieves, gallos, entre otros. Estos monopolios fiscales cobraron particular importancia como generadores de ingresos en el programa defensivo del gobierno Borbón. Algo que tuvo esta etapa del gobierno Borbón es que casi al final de la colonia, del colonialismo en la Nueva España, lo que es México, precisamente permitió empezar a tener una administración mucho más estable, mucho más homogénea, es decir, empezar ya a regular más actividad social, económica y política de la Nueva España respecto de la península ibérica. Entonces esto es importante también para los abogados y abogadas, me parece sumamente importante e interesante también desde este punto de vista de la vocación hacia que ahora es abogada, y por eso ¿no? la emoción de leer y encontrarme con esta obra, que además habla mucho de por qué suceden muchas cosas en Yucatán hoy en el derecho, ¿no? Siempre decimos, pensamos que la historia no se repite, ¿no? Y vemos que precisamente por qué cambia los Borbones, por qué deciden cambiar la forma de administrar, porque se encontraban ellos también ya con un conflicto en Europa y necesitaban nuevos ingresos, necesitaban reforzar además por la amenaza de Estados Unidos, reforzar lo militar aquí en la Nueva España, porque tanto se descuidaban los ingleses y Norteamérica, pues iban a invadir la Nueva España. Entonces necesitaban dinero para contratar más soldados, y cómo era, pues a través de generar estos estados. Entonces ese era el objetivo, como ocurre hoy en día, ¿no? Necesitamos más elementos de seguridad para que la criminalidad no avance, entonces necesitamos tener mayores ingresos a través de los impuestos. Entonces, bueno, y finalmente para darle ahora paso a la doctora Carmen, Marcela de Villas, la doctora Marcela González Calderón. Ella es investigadora mexicana, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, maestra y doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS, Unidad Peninsular. Su principal línea de investigación abarca la historia de la imprenta y la cultura escrita en la península de Yucatán del siglo XIX, autora de 12 libros, así como de varios artículos y capítulos de libro. En 2010 obtuvo el premio a la mejor tesis de maestría en el certamen internacional de Historia Independiente, Independencia y Revolución, Gestas de Identidad Nacional, organizado por el Gobierno del Estado de México. En 2015 el premio Casachaca de CIESAS por la mejor tesis de doctorado. Así que, doctora Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias nuevamente por la invitación. Me voy a permitir leer unas palabras. Los estancos de tabaco y aguardiente en Yucatán, 1765-1821, presentan numerosos aciertos e importantes aportaciones para la historia de la península de Yucatán avanzado en el siglo XVIII. El principal y primer gran acierto es que enfoca su mirada en otras actividades productivas como son los estancos, es decir, el monopolio de la renta del tabaco y del aguardiente, que antecedieron a otras prácticas económicas más trabajadas, más estudiadas en esta zona, como es el caso del llamado Robert L. La presente obra viene a revelar un importante hueco en la historiografía yucateca, en la que, como bien señala su autora, no existen estudios sobre estos productos, y menos aún sobre el papel que tuvieron los estancos dentro de una economía regional. Para el caso del tabaco, figuran pocas investigaciones. Algunas de ellas se han abordado a examinar temas como la cuestión fiscal, los son vistas como parte del comercio colonial y la implementación, por supuesto, de las reformas borbónicas, como se ha hablado. Pero escasean publicaciones que estudien cómo operaban las particularidades que presentaban estas factorías del virreinato en las diferentes demarcaciones del reino. La investigación de Gabriel solventa esta carencia.
a través del estudio de su organización, operación, abasto y los circuitos de consumo. Los autos o juicios encontrados permiten conocer con detalle su operatividad, es decir, cómo funcionaban dichos estancos y sus lugares de venta y las singularidades que se suscitaban en territorios tan lejanos del control nivel como acontecía en la Capitanía y Gobernación de Yucatán. La autora describe peculiaridades que presentó su implementación en la provincia, llegando hasta Tabasco, y las dificultades que debe enfrentar la monarquía al tratar de erradicar con pocos resultados la constante presencia del contrabando y el fraude de mercancías tan apetitosas como era el caso del tabaco y el aguardiente. El segundo acierto es que visibiliza a las mujeres en tanto sujetos activos dentro de las operaciones económicas. Las encontramos desde los años de 1777 en Mérida, desempeñándose en diferentes ocupaciones administradoras de pelatos o estanquillos, de tabaco, como son los casos de Josefa Miranda y Juana María Gáez. Pero no solamente en Mérida, en Valladolid, para el caso de 1792, tenemos a Manuel Aguilar, al igual que para el puerto de Campeche, en el barrio de San Francisco, está Josefa Rodríguez y en Lerma, Paula Caro, ambos para el año de María Antonia Rodríguez aprendida con 2 libras de tabaco del país, María Antonia Lancona con 34 libras, Manuela González con 3 libras, del pueblo de Espita está Margarita Chávez, quien vendió al estanquillero 12 hojas de tabaco. De Izamal aparece Rita Santa María con 9 libras y del puerto de San Francisco de Campeche, Antonia Martínez Núñez, en posesión de 5 libras de tabaco, por lo cual fue apresada en la casa de Fernando Caridad. Lo mismo acontece con el aguardiente. Se mencionan mujeres destiladoras que vendían su producción al estanque, como doña Francisca Parada y doña Ana de Refano. Como sucedió con el tabaco, también existieron casos de fraude y contrabando de la bebida. Otro incidente que me llama mucho la atención por la cantidad de mujeres involucradas es el de Manuela Sebastiana, de apellido Rincón, junto con Josefa Truchet, tal vez Trujeque, capturadas con 20 libras de tabaco en grano y por lo menos, y en el caso de la Rincón, una de ellas se le envió a prisión y su teléfono fue clausurado. Los interesantes datos que nos proporcionan sobre estas administradoras de estanquillos, cosecheras, manufactureras de tabaco, destiladoras de aguardiente, incluyéndolas como transgresoras de la ley, ofrecen la oportunidad de llevar a cabo estudios más puntuales gracias a las fuentes que presenta esta obra. Otra aportación del libro es la atención que prestan los actores encargados de la organización y administración de los estancos o monopolios, sobre el suelo que ellos han declarado. El mismo virrey menciona que había recibido una carta firmada en Campeche, cito, con el verdadero o supuesto nombre de un domingo troncoso, en que dándose con el pedido del mono que pensaba Cáceres, se declaraba por falso los pretextos que acusaba y aseguraba que el verdadero motivo es que poseía cuantiosos bienes en aquellos países. En 1803, funge como administrador de rentas de tabaco por Balinantes en Campeche. Ese mismo año solicitó José Antonio ser notario familiar del Santo Oficio, cargo que obtuvo en febrero de 1804 en atención a su hidalguía de sangre. Y como decía, cito, su buena conducta y porte que da mucho más a su cuna por arreglar y religiosa, así como por su particular instrucción. Todo lo anterior lo hacía merecedor de ese manifiesto. Por lo que respecta a José Cano, la tesis del colega Luis Meseta sobre los comerciantes yucatecos en el tráfico mercantil de la Atlántico Caribe había llegado hablando con un comerciante que arribó por accidente al puerto de Campeche como agente de negocios de una casa de comercio de Santander, de donde era Luto. Se dedicó al comercio hasta que se mudó a América. En 1757 se casó con María Rodríguez de la Gala y esta no introdujo dentro de lo que Manuela Cristina García Bernal llama aristocracia encomendera. Volvería a casarse, ahora con Josefa Roigal, hija del abogado defensor de Luis Antonio Bo, afianzando aún más su estatus. Su desempeño como síndico del convento de San Francisco de Mérida, dedicó a administrar los ingresos de las limosnas, le proporcionó la liquidez necesaria para sus otros negocios, como bien señala Gabriel. En 1773 compró una regidura y luego la llevó a Almacén Mayor. Como sabemos, posteriormente fue designado administrador de la venta de tabaco y luego de aguardiente hasta su jubilación. Con la información proporcionada por Gabriel ahora conocemos toda su trayectoria como funcionario público y algo más, porque en la parte que la autora describe sus conflictos con los cabildos de Mérida, de Valladolid y de Campeche, vislumbramos ciertos rasgos de su personalidad, como por ejemplo su inteligencia para insertarse con la élite económica, lo que le abrió paso para ocupar cargos públicos y participar en grandes empresas como fue el arreglo del estanco de la Armamento, plasmando sus opiniones a través de informes, de postillas, observaciones, en busca del aumento de las rentas en beneficio de la corona. En lo personal, este libro representa para mi actual trabajo un gran ahorro de tiempo de investigación, puesto que el estanco de la pólvora en Yucatán se agregó a la administración del trabajo, compartiendo no solamente el aparato burocrático que Gabriela también puntualiza, también los relatos para su comercialización distribuidos en los principales puertos y costas de la península, así como todas estas dificultades que implicaba su debida transportación, conservación, almacenamiento del tabaco y del aguardiente, siempre susceptibles de echarse a perder, ya fuera por la humedad, el agua o el fuego. De igual manera, está muy presente el combate de las autoridades del estanco para tratar de erradicar el contrabando del tabaco, del aguardiente y de la pólvora. Como da cuenta el libro, para el caso de estos vicios tan habituales, las reformas aplicadas por el
profesor José Velázquez, igualmente impactaron en la manufactura de la producción de las juntas. Por otra parte, no quiero dejar pasar la relevancia que representan los cuadros, las tablas y las gráficas que expone el libro. En mi opinión, lejos de parecer aburridas, al contrario, visualizan y permiten apreciar con mucha claridad los patrones de consumo entre los diferentes tipos de población, españoles, criollos, frente a una población mestiza e indígena, incluyendo una referencia que hace sobre los chinos. En las gráficas sobre compras de aguardiente de caña del país y compras de anís del país, por ejemplo, en el caso del aguardiente de caña, es el pueblo de Tecacha el que ocupa el primer lugar, y para el anís del país son las ciudades de Mérida y de Valladolid que ocupan los primeros lugares de compras. Como señala la propia autora, los estancos de tabaco y aguardiente de Yucatán buscan y lo logran con creces abonar a la historia económica y social de una interesante y subgénero región como es la península de Yucatán en las últimas décadas del periodo colonial. Un momento histórico en el que se aprecian variados proyectos productivos derivados de las reformas borbónicas, en las que se buscaba generar mayores ingresos, eficientando los existentes y generando nuevas ganancias que ayudaran a solventar los excesivos gastos que tenía la corona, derivados de las constantes conflagraciones o guerras en las que se dio inmersa frente a la amenaza que representaban las intenciones imperiales por parte de otras potencias, como es el caso de Francia y de Gran Bretaña. Los resultados que arroja el texto al analizar la recepción y operación de estos monopolios en los que presentación. Muchísimas gracias. Pero antes de dar voz a nuestra autora, la doctora Gabriela, también leer también en este parte del libro que habla precisamente de la normatividad para prevenir los fraudes, ¿no? Que ya era un problema latente en la Nueva España. Y en las ordenanzas de la Real, un poquito, ¿no? Los fraudes, como pasa. Yo digo que conocer nuestra historia nos permite evolucionar. Si desconocemos nuestra historia, no evolucionaremos mucho, no caminaremos más hacia adelante, ¿no? Entonces, las ordenanzas de la Real Renta de Tabaco del Reino de Nueva España, publicadas en 1769, establecieron funciones de vigilancia y control del contrabando a jefes, cabos de rondas, fieles, administradores y autoridades locales. Se distinguían dos tipos de fraudes: por introducción y por siembra ilegal. El primero comprendía productos aprehendidos sin comprobar su adquisición lícita. El segundo abarcaba todo producto sembrado sin autorización de la renta. Entonces vemos ahí como si había una regulación que trataba precisamente de frenar los fraudes a los estancos de tabaco. Entonces, bueno, vamos ahora sí a leer una breve reseña de nuestra autora. Gabriela Sofía González Mireles es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde noviembre de 2016 se desempeña como investigadora y profesora en el Centro de Investigaciones y Estudios en Antropología Social, Unidad Peninsular. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y de la Red Estatal de Investigadores de Yucatán. Actualmente coordina la línea de especialización de Historia Económica del posgrado del CIESAS y forma parte de la coordinación del Seminario Permanente de Historia Económica del Sureste. Es vocal en la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Historia Económica y miembro del comité editorial de la revista Chan Tecolol de CIESAS. Sus líneas de investigación giran en torno a la historia económica durante el periodo de transición del sistema colonial al Estado-Nación mexicano, la historia del comercio global, los sistemas productivos y circuitos mercantiles regionales en la península de Yucatán y el Golfo Caribe, sobre los que ha publicado 2 libros y me parece que es una parte de nuestra historia que sigue teniendo comunicación con el presente. Muchísimas gracias, por favor. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a nosotros por abrir las puertas para ese tipo de evento. Muchas gracias al Seminario de Reformas Borbónicas, a la doctora Marcela, a los asistentes, por estar aquí. Y bueno, yo estoy muy agradecida por los comentarios en general de las 3. Tengo que les haya resultado fácil porque, como dice la doctora Marcela, simplemente ahorita que estaba escuchando lo que de semblanza, toda esa historia económica que puede parecer muy aburrida, pero no lo es. Sí es divertida la historia económica porque las actividades económicas están vinculadas a las personas, ¿no? O sea, finalmente ahí aparece toda la historia social, están vinculadas, no van una sin la otra. Bueno, yo agregaría, en el caso de lo que ya comentaba la doctora Machuca sobre las reformas borbónicas, que quien recuerde haberlas estudiado en la escuela son muy bien, ¿no? Las reformas borbónicas son aburridísimas, pero
no, o sea, resulta que, bueno, yo no sé si las todas coincidan en ese momento de la historia, pero realmente, incluso aún antes de la separación política o de que México fuera nación, o sea, se están definiendo cosas ya allí, ¿no? Y estos estados del tabaco y del aguardiente, por ejemplo, son apenas una pequeña muestra de esta política económica que finalmente va a tener contra manos privadas, ¿no? ¿no? Tratando de seguir explotando esa actividad económica. Respecto a lo que comentaba de la importancia que puede tener este tipo de lecturas o de trabajos de historia para el derecho, también, o sea, es básico también para un historiador entrarle a la historia del derecho, ¿no? Para poder reconstruir esta institucionalidad y poder hacer este esqueleto sobre el que ya va uno montando más capas, ¿no? de toda esta riqueza social, cultural, ideológica de una época, ¿no? Entonces es por eso que al enfrentarme al reto cuando llegué aquí, que Ciesas me abrió las puertas para venir a desarrollar mi profesión y mi trayectoria aquí, me enfrenté al reto de qué estudiar de Yucatán. Y lo que decía la doctora Machuca, ¿cómo di con eso? Bueno, venía yo de unas investigaciones que tenían que ver con el comercio, en las que yo sabía que el tabaco era la segunda actividad más importante en esa época que generaba ingresos en México, ¿no? No era, o sea, era la minería y después estaba el tabaco, o sea, eran grandes fumadores, sobre todo en el centro de México, las mujeres fumaban muchísimo también. El tema, por ejemplo, de que haya muchas mujeres, ¿no? dentro de los fielatos es por la habilidad que tenían en las manos de enrollar las hojas de tabaco y de hacer los cigarrillos, ¿no? Incluso el cigarrillo es un invento de España, ¿no? O sea, el cigarrillo que conocemos envuelto en una hoja de papel con el tabaco adentro, esa manera de fumar es propio de lo que era Nueva España, de lo que era México, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera fue que me pude acercar al tabaco. También redundando un poco en el tema de las reformas borbónicas y por qué es una época particular y a la que no hay que no debe dar mucha flojera estar ahí, es por también la militarización, ¿no? De lo que hablaba. Hay una militarización en toda América, no solo en México, o sea, en toda América se dan, y lo que trata de hacer la corona española es de darles a las regiones, ¿no? la responsabilidad de que ellas mismas se defiendan, que de alguna manera empiecen a encontrar estos mecanismos económicos con los cuales puedan sostener a los militares, con los cuales puedan sostener de qué van a vivir, los sueldos, etc., ¿no? Y esto de alguna manera va a ser contradictorio porque aunque las reformas borbónicas se identifican con el centralismo, también es verdad que delegarles estas responsabilidades particulares va a fortalecer el sentimiento regional, ¿no? Que al menos eso es como grandes rasgos lo que me parece. También es una época particular porque hay una transformación en los gustos en la cultura del consumo, ¿no? O sea, de repente mencionabas a los ingleses o a los estadounidenses, que ganan por ahí también, ¿no? Son además sus hijos, son unos grandes contrabandistas. Hay que pensar en Inglaterra con sus incipientes fábricas de textiles y que están inundando todo el mundo, ¿no? O sea, ¿no? Aquí llegan textiles y con ello hay un cambio en la cultura de consumo, ¿no? También, en el caso, por ejemplo, del aguardiente, es también un consumo adquirido a partir de una política económica, ¿no? Que se da. Finalmente también es una época de prueba y error, o sea, de repente estas medidas particulares para cada región se lanzan y es prueba y error, ¿no? Como fue en el caso de Yucatán, y también por eso se adelantan o tienen estas excepcionalidades. De alguna manera se vuelve como un laboratorio antes de que se vuelva una política generalizada en lo que era el virreinato más importante, ¿no? Que era el virreinato de Nueva España. De manera, ya contestando a la doctora Laura, respecto al contrabando, el contrabando es muy difícil de rastrear, es muy difícil de demostrar. Mucho de lo que uno puede demostrar es a partir, pues, de juicios, ¿no? Que se haya cometido el delito y se haya podido capturar al agresor y se haya seguido un juicio o se le haya seguido algo, ¿no? Entonces, en este caso del aguardiente y del tabaco, el amplio contrabando que se daba era porque faltaba mercado y lo que se quería también era enviarse de esta producción al exterior, ¿no? Entonces, el contrabando se vuelve un círculo vicioso, ¿no? O sea, los productores, por ejemplo, de tabaco y de aguardiente dejaban de querer abastecer al Estado, el monopolio del Estado, porque no los dejaban vender la sobreproducción, ¿no? A otras regiones, como podía ser incluso Veracruz en la época de la independencia, ¿no? En el que el estanco de tabaco se vio por la guerra paralizado y los de Yucatán decían, podemos venderles hacia allá nuestro tabaco, ¿por qué no nos dejas, no? O en el caso, por ejemplo, del aguardiente, Cuba lo reconocemos como un gran productor de aguardiente, ¿no? De la caña de azúcar allá. Entonces, de alguna manera les
desde Yucatán se quería replicar ese modelo de lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? O sea, la libertad para poder sembrar y destilar ampliamente sin el coto de un monopolio, ¿no? Estatal. Entonces yo creo que en cuanto al contrabando es amplísimo y espero, o sea, es una invitación más bien a que los investigadores lo hagan porque da para muchísimo, ¿no? Respecto a las fuentes y esta documentación que está en el Archivo General de Indias, de que solo utilicé un legajo, si regresamos a esta forma administrativa, no, es del Archivo General de Indias. Si recordamos, o sea, toda la documentación, o sea, si hay una ventaja en la historia colonial y de que se puede recuperar mucho de esa historia para la parte de los Borbones, tiene que ver con que hacían muchos expedientes. O sea, si pasaba algo aquí en Yucatán, se hacía un expediente para Yucatán y aparte se mandaba otro expediente a México y aparte se mandaba otro expediente a Madrid y a lo mejor hasta con 2 o 3 copias, ¿no? Entonces de repente lo que los historiadores usamos es alguna de esas copias, o en el caso por ejemplo de lo que yo trabajé se complementó lo que sobrevivió en el Archivo General de Indias y lo que está aquí en el Archivo General de la Nación. Entonces entre ambas fuentes se pudieron complementar y dar un cuadro pues un poco más completo, ¿no? de ambos estancos. Pues ¿qué me faltó? Yo creo que esto es apenas el inicio, quedan abiertos para otras investigaciones como las de la doctora Marcela, que está trabajando también en el estanco de la pólvora, que también era parte importante. Estamos hablando de militarización, estamos hablando de que se ocupaba pólvora, ¿no? Entonces es una historia que aún no está terminada, pero para mí también era importante cuando me dijeron que podía yo hacer lo que yo quisiera, era no entrar directo a la historia del Enequén, sino saber qué había antes, ¿no? O sea, qué había pasado antes del Enequén, porque no todo era Enequén. Y lo que yo encontré, al menos para estos 2 estancos, nosotros pensamos en la península de Yucatán y pensamos en el comercio y pensamos en el mar, ¿no? O sea, el tráfico costanero, la forma de transportarse antes de que hubiera caminos o carreteras al interior, va a ser el tráfico a través de las embarcaciones, y por eso también la cercanía, por ejemplo, con Cuba, ¿no? O sea, la relación, o sea, lo que hacen estos estancos es tratar de abrir de alguna manera caminos hacia adentro, porque había una nómina, había oficinas a las que había que ir a pagarles, aunque no produjeran nada, pero obligaban, ¿no?, a que hubiera una actividad recurrente al menos 4 veces al año, en que tenían que ir a estas pagadurías y dejar el dinero. Entonces, de alguna manera, lo que intenta también hacer estos funcionarios borbónicos es que el mercado al interior se abra, ¿no?, que haya al menos unas rutas más regulares, y también a lo mejor fiscalmente no fueron muchas las entradas que estos estancos dieron, pero fijaron esa estructura, ¿no?, de tener una administración, de tener unos caminos, de tener que ir al menos 4 veces al año a ver qué estaba pasando en esas regiones tan lejanas, ¿no?, a las que no se tenía fácil acceso. Bueno, yo creo que sería mejor. Tiene muchos detalles el libro, muchas personas, muchos apellidos, muchas, ¿no? O sea, no podría detenerme mucho en ello, pero solamente gracias por su asistencia, muchas gracias a las computadoras. Por mi parte, gracias por la obra y comentar también otra, como decía la doctora, es que no contiene nada tangible el libro, ¿no? Por ejemplo, en el caso, algo que me llamó mucho también la atención es que habla que en esta etapa borbónica se crea el juzgado especializado para castigar los fraudes y también la corrupción. Entonces ya se hablaba de juzgados para prevenir la corrupción en Yucatán en 1761, y ahorita estamos hablando que se va a crear en México una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ¿no? Entonces, pues algo no le hemos atinado, porque seguimos desde hace ya que más de 200 años, casi 300 años, creando juzgados, anticorrupción y antifraude, secretarías, y bueno, algo pasa. Dejaríamos de ser seres humanos, ¿no? Por eso la importancia de reconocer nuestra historia, de conocer nuestra historia, de tener esa comunicación con pues, nuestros otros yo del pasado, para que podamos también seguir avanzando como decimos. Pues vamos a abrir y dar pues apertura a una sesión. Solo un comentario, porque salió el tema de contrabando, perdón. Es un libro que probablemente conozcas, y yo lo dejo para la audiencia. El autor es Miguel Ángel Melón Jiménez, se llama Los tentáculos de la Hidra, contrabando y militarización del orden público de España, 1784-1800. La tesis del libro básicamente se puede resumir en 2 puntos. La primera es que el contrabando, y esto nos toca mucho a nosotros como estamos trabajando, en algunos casos era alentado, y en otros casos era combatido.
y en el combate, dice, literalmente se llevaron entre las patas vidas de funcionarios, ¿no? Como es el caso aquí de Víctor Lucas Segaltes, ¿no? Y dice, lo que sugiere es que este periodo del 84 al 800 es el que más se impulsó en Europa, la lucha contra el contrabando. Inclusive en España, en las regiones en donde se permitía, se alentaba. La cuestión está, y en este caso tú tienes obviamente ya más elementos, ¿qué percibías tú, por ejemplo, con esto? ¿Se alentaba, se combatía en este periodo que tú trabajaste? Y obviamente, digo, es sería importante corroborar o cotejar lo que él plantea, lo que este autor plantea, con lo que vivimos aquí en Yucatán en esta etapa. Gracias. O sea, había toda una normatividad, hay un apartado justamente que yo le dedico a este tema de todo lo que se prohibía hacer, sin embargo se hacía. Entonces yo no podría afirmar que se estaba promoviendo de parte de la corona, pero sí de parte de las autoridades locales y de parte de la misma gente que les interesaba. Pero más que un contrabando malicioso, por llamarlo de alguna manera, porque nosotros estamos en contrabando, por ejemplo, si uno busca el significado de contrabando es contra de mano, o sea, ese es el significado literal de la palabra contrabando, o sea, contra el bando de récord, contra el bando que estaba pegado y que se estaba poniendo una actividad. Pero al final del día, yo creo que al menos para esta época, y no solamente para el tabaco o el aguardiente, sino en general para el comercio que tenía en la época, se vuelve un río revuelto, ¿no? Y al final lo que yo decía de que las regiones con esas transformaciones, con esa política económica que se empieza a hacer, pues están viendo las oportunidades de comerciar y lo que todos queremos mejorar nuestra vida, ¿no? Todos queremos. Entonces, más que fomentarlo de parte directamente de la comunidad, sí hay un contrabando y una corrupción local, ¿no? Pero de alguna manera, por ejemplo, se justificaba por ahí, no recuerdo si de esas citas, pero lo que decían era eso, ¿no? Si no nos llega suficiente abastecimiento y nosotros queremos consumir eso, ¿por qué no? Sí, eso estoy segura, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una borrachera en un pueblo, ¿no? Que dicen, ¿por qué me lo niego? O sea, ¿por qué me niegan que yo me puedo emborrachar con el aguardiente si el rey me está dando permiso y yo quiero hacerlo y es mi dinero, ¿no? Entonces, es esta negociación, ¿no? También es esta confrontación y negociación que se está dando, pero es a nivel local, es entre la gente que vive al día a día estas prohibiciones, ¿no? De parte del Estado, de estas políticas se trata de generalizarse cuando cada espacio particular va a tener sus propias necesidades. Entonces, yo creo que no tanto viene de la corona, pero sí viene viene más bien como de las autoridades locales, ¿no? O sea, que más que es confrontación de negociación, ¿no? Hasta dónde puedo llegar y hasta dónde me vas a dejar y hasta dónde te conviene que yo vaya en contra de esas reglas que tú me estás dando, ¿no? Entonces, creo que no hay creo que podría matizarse en ese sentido, ¿no? Al observar los casos particulares. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿cómo acaso de la venta de estos vicios? Y la segunda, ¿podría ser como un símbolo de resistencia en la época colonial? ¿Pudiera repetirlo? Sí, la primera es, ¿cómo actuaba la iglesia ante el caso de la venta de estos vicios? Y la segunda es, ¿eso podría ser como símbolo de resistencia en la época? Yo creo que va ligado justamente a eso, ¿no? O sea, a nivel local es una especie de resistencia a esta política monárquica, ¿no? O sea, no se puede generalizar. Pero nosotros pensemos que estas reales órdenes, estas reales células vienen de 8.000 kilómetros de distancia, ¿cuánto hay? ¿No? O sea, cada caso particular o cada región nacional tiene sus particularidades, ¿no? En cuanto a la iglesia, hay un doble discurso, ¿no? Sí lo hay, porque se condena, ¿no? O sea, cuando se mandan a hacer estos expedientes en los que se está cuestionando y se deja el monopolio, se quita, en la iglesia lo que está en contra, ¿no? Y lo que utiliza son los pueblos de indios para decir ellos socialmente nos están afectando, están golpeando a sus mujeres, están abandonando a sus niños, ¿no? Como son justamente los caciques, ¿no? Los que tienen el derecho a tener estos estanquillos de aguardiente, ellos mismos se lo beben, han perdido autoridad, ¿no? O sea, la iglesia nos da todo ese reporte, pero por otro lado hay párrocos que están también destilando, tienen cultivos de caña y también están bebiendo aguardiente, ¿no? Sí, entonces es esta dualidad, ¿no? Que vamos a encontrar. Gracias.
Gracias por darme la oportunidad y muchas gracias por los comentarios, las reseñas que han elaborado las doctoras y las respuestas que están dando. Pareciera un poco fuera de contexto mi primera pregunta. Y esto tiene que ver porque estoy haciendo una lectura sobre la historia de la lectura. Entonces, yo me pregunto, ¿qué tipo de papel se usaba en esa época, ¿no? ¿Qué tipo de papel eran los documentos a los que usted tuvo acceso? Y luego señala que había varios expedientes, que acaba de comentar. ¿Cómo se hacían esos expedientes? ¿Con imprenta o eran los escribas los que lo realizaban? Esa es una doble pregunta. La otra tiene que ver con las mujeres que señalaron. Me puse muy atenta, pero no escuché ningún apellido maya. Entonces la pregunta es, ¿cuál era la etnia? La situación política, étnica, peninsulares, criollas, ¿qué eran esas fabulosas mujeres que hacían? Y la tercera pregunta, y que tiene que ver más con mi formación médica, y lo acaban de señalar, ¿no? El consumo del alcohol. Y en otras conferencias nos han dicho, o han señalado, que el alcohol era parte del pago que se les daba después de las jornadas, ¿no? Para que tuvieran resistencia, ¿no? Tuvieran fuerza, que pudieran trabajar, se les olvidara que tenían hambre. Entonces la pregunta es, ¿tantos siglos de consumo? Seguramente que sí, pero la pregunta es, ¿cree que estén influyendo sobre esos cambios epigenéticos? Porque en Yucatán es asombrosa la cantidad de personas que abusan de las bebidas alcohólicas, ¿verdad? Es uno de los estados con mayor consumo de bebidas alcohólicas y con el inicio joven, chavitos, y el de las mujeres ese ha sido un fenómeno que yo he visto, ¿no? Antes se decía, mis estadísticas eran que de 10 personas que abusaban del alcohol, 2 o 3 eran mujeres. Y ahora la lista, pasemos por los centros de reunión, hay muchísimas mujeres. Habemos, pero hay muchísimas mujeres, 3 de 5, y eso es para pensar, ¿no? Son esos cambios epidemiológicos en lo que llamaron la cultura del consumo. Entonces, tendría que ver si quedaron claras mis preguntas. La última, creo que ahora sí. La otra, respecto al papel, ese papel hay otro, había también un monopolio de eso, ¿no? También el único papel que podía utilizarse del Estado para asuntos oficiales, ¿no? El papel sellado, cada año se renovaba, ¿no? O cada 2 años era bimestral, creo. Tenía mucho tanto ligado al papel, también era parte de comercio contrabando. Entonces, para al menos si tú querías tener un tema administrativo, un juicio, algo así, tenía que ser ese papel sellado que es algo, y la letra es manuscrita, ¿no? Son los escribanos, entonces hay escribanos particulares y escribanos, digamos, de gobierno también, ¿no? Reales, pero que también llevaban el tema, estos escribanos, había un pago de costes en el mapa, ¿no? Para llevarte un expediente que tenía que pagar el acusado, ¿no? Por ahí también creo que era un cargo adicional que tenía que hacerse. Respecto al origen de las mujeres, el tabaco de la aguardiente que llegaban a contrabandear realmente eran pocos. Yo creo que, por ejemplo, en Campeche fue donde más encontré los casos, y debieron de ser, pues, criollas, pero, pues, una ciudad portuaria, por ejemplo, ¿no? O sea, la mezcla de etnias ha sido amplia, ¿no? Pero sí hubo casos de algunas mujeres al interior que era una forma de vida bastante sencilla, ¿no? O sea, el tabaco se daba muy fácilmente, era un cultivo, entre comillas, que no requería gran infraestructura y que no requería gran inversión. Entonces, yo creo que era más común que más allá de lo que haya salido, digamos, para la investigación, era más común, ¿no? Que hubiera más mujeres protagonistas, y yo creo que de todas las etnias, ¿no? Pero las que al menos yo registré, efectivamente, no tenían apellidos peninsulares, ¿no? O sea, las virtudes. Y respecto a lo que comentas de las transformaciones, o sea, a mí me parece, por ahí cito yo a un funcionario de la corona que muy tempranamente en 1740 y algo, me estaba hablando de que estaba en la idea, ¿no? Que hace una demográficamente cálculo de todas las personas que están en América, que son indios, ¿no? O sea, me acuerdo con el término de la época. Y lo que está hablando es de que tienen que cambiar sus gustos de consumo, no tienen que vestir a la española, tienen que vivir, tienen que beber y consumir también lo mismo que los españoles para que ese mercado se abra, ¿no? Porque
lo que dicen es que pues, es un mercado pasivo, ¿no? Es lo que no está consumiendo, está tributando, pero no está consumiendo, ¿no? Entonces, que la riqueza verdadera está en abrir todo ese mercado tan enorme que tiene América, ¿no? Empezamos desde, ¿no? Chile hasta, entonces, el aguardiente pues es uno de esos productos que se traen y pensemos también en las transformaciones en el consumo, ¿no? Efectivamente, o sea, antes el consumo era habitual, ¿no? Para ciertas fiestas, para ciertas ocasiones especiales, a partir de que se trae el aguardiente y empieza el consumo, se vuelve algo masivo, me atrevería a decir, ¿no? Y biológicamente, bueno, genéticamente no tendrá ese sentido. Pero lo que sí es que sí es una política de Estado para que se consuma. Eso. Buenas tardes, buenas noches. Gracias. Nosotros desde nuestra promoción de arqueólogos hacemos esta pregunta. Desde la materialidad, escuchaba creo que la doctora Marcela que señalaba 21 frascos de aguardiente de caña. ¿A qué se refiere? O sea, ¿han encontrado cómo son esos frascos? ¿Dónde se elaboraban? ¿O esa pregunta? Esa es una pregunta que también me hicieron que yo no supe contestar. O sea, las dos medidas en las que se vende el aguardiente son los barriles y son los frascos. Porque me preguntaban, ¿es vidrio? ¿De dónde viene ese vidrio? ¿No? Pero también por otras regiones se sabe que también el aguardiente se podía conservar en barro, por ejemplo. O sea, también. Entonces, yo hasta ahorita yo no he encontrado una referencia exacta. Por ejemplo, lo que sí he encontrado referencias de los alambiques, ¿no? O sea, uno piensa en el alambique y piensa que son de cobre, ¿no? Muy bonito, ¿no? Pero realmente los alambiques podían hacer también de barro, ¿no? De manera muy rudimentaria. Entonces, yo no he encontrado una referencia que me diga que forzosamente esos frascos con el vidrio podrían haber sido de algún otro material, incluso fuego, ¿no? Porque, por ejemplo, eso también era una de las, ¿no? Tantos envases que se utilizaban, ¿no? para el transporte de los líquidos. Pero no podría decir. Muchas gracias. Bueno, yo hice una tesis de un arqueólogo de Lima que hizo un trabajo en el centro de la zona de Encontrado, donde hay mucha cerámica oxidada. Es Rafael, lo puedes consultar a lo mejor. ¿Qué tal? Buenas noches. Dos temas. No sé si pudo identificar cómo está el consumo de tabaco en la provincia de Yucatán, porque entiendo que, digamos, en la época prehispánica el pueblo maya no tenía, digamos, esa protección al consumo de tabaco. Supongo que habrá habido una política del Estado o de las autoridades de promover el consumo, pero que tanto. Eso es por un lado. Y luego se puede abundar un poco con el conflicto con el camino, con los amigos de medio y Campeche. ¿En qué radicaba esa disputa? Gracias. Respecto al consumo del tabaco, esa fue la queja, ¿no? O sea, si pusiéramos ¿a qué estanco le fue mejor? Al aguardiente. El tabaco no le fue tan bien. O sea, el estanco del tabaco sobrevivió porque era una política imperial, ¿no? O sea, el estanco de tabaco estuvo en toda América. Entonces, de alguna manera, no sé si los funcionarios metropolitanos y los de México se empeñaron en mantenerlo, ¿no? Porque también era como un retroceso, si cedían a las intenciones de Yucatán, de Chiapas para hacerse monopolio, cuando no había ocurrido en ninguna otra región. Entonces, pero lo que se quejaba justamente es que el mercado era muy corto, o sea, los indios no fumaban. Entonces, el consumo de tabaco se restringía a las zonas portuarias, a los militares, ¿no? Que eran los fumadores, ¿no? O sea, no era el mismo consumo que era en el centro de México, en el que les decían que las mujeres fumaban muchísimo, ¿no? Y el poco que se consumía les gustaba más el tabaco que venía de la banda, o sea, el rapé, o no sé, estas otras formas de consumir lo que no era el cigarrillo precisamente. Entonces, lo que hacían aquí era consumirlo solamente con una hoja enrollada, directamente en tabaco, después de haberse usado. Pero era mucho más corto. Respecto al conflicto entre los tres cabildos en la península, básicamente el tema es el dinero, o sea, las ganancias, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso del tabaco, se ponen los tres de acuerdo, ¿no? O sea, hay que solicitar que deroguen el monopolio, no nos sirve que nos permitan vender abiertamente. Hay pretextos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa, lo que decía la doctora Laura, hay ascentistas, ¿no? O sea, yo soy el Estado, yo soy el monopolio, te voy a dar a ti el ascentista, que tú seas el único que pueda sembrarlo y que lo vendas. Entonces, la ascentista en franca rebeldía, lo que hace mucho que sería una especie de resistencia, cuando ya no le conviene el negocio porque no había suficientes fumadores, dice, ya no te lo voy a vender, te voy a poner de pretexto que la cosecha, que la plaga, que hubo lluvia, me hago que no te lo vendo. Entonces, los funcionarios locales lo que hacen es, entonces se lo voy a comprar al pequeño, o voy a pedir comprarlo a la Florida, ¿no? Que por ejemplo ahí también se sembraba el tabaco, igual, ¿no? Con política, ¿no? Del Estado. Entonces, aquí en Yucatán se enojaron muchísimo, ¿no? Y entonces declararon una franca guerra al estanco del tabaco por sus funcionarios y por los funcionarios de México.
Porque una cosa que sí es importante señalar es que la Dirección General de la Venta del Tabaco era la de México, y Yucatán dependía de ella, y eso no les gustaba. Y en el caso del aguardiente, la lucha fue, y ahí sí lo lograron, echar para atrás, suprimir el estado de aguardiente y quedarse primero con una forma ahí medio extraña en la que era medio privado, o sea, pero todavía teniendo cuentas al estado. Hasta que finalmente lograron que se abriera, ¿no? Que fuera como libre venta. Pero una vez que también se autorizó para todo México, que la autorización para destilar, que ya fue 10, 20, 15 años después. Eso básicamente era por el control de los recursos. Buenas noches. Antes que nada, doctoras Laura, doctora Gaby, doctora Alicia, lo mejor de lo mejor. Felicidades. Yo me atrevo a hacer un comentario y una pregunta. El comentario en 1790 nació en una provincia de Santander el papá de mi bisabuelo, ¿verdad? Un apellido muy raro que no sé si lo hayan oído, el apellido Sanoguera, casi no hay. Entonces ellos vinieron, cuando se acabó todo lo del asunto de lo que liquidó el rey Alfonso XIII, vinieron para Cuba. Mi bisabuelo ya nació en Cuba, se llamaba Miguel Sanoguera Esberto. Y él le contaba, pues a mi abuela, ¿verdad?, que el problema de eso, de lo del tabaco, en mi familia eran muy persignados, menos yo, pero entonces yo quisiera hacer una observación que usted luego me pueda decir y quizás pudiera hacer algo para usted investigar un poquito. La mejor caña se daba en Cuba muy cerca de la Sierra Maestra por la cuestión de humedad, ¿verdad? Y parece mentira que nosotros en Yucatán no tenemos sierras, pero en Cuba sí hay sierras. En la isla española, donde está la República Dominicana y Haití, hay sierras. En Jamaica hay una sierrita, igual en Puerto Rico, en la zona que le llaman Yunque. Entonces, allá se cultivaba mucho esa caña. Pero, doctora Gaby, yo he oído que también había conflictos de contrabandos entre las islas. ¿Quién daba el mejor precio, verdad? Y a veces los que daban el mejor precio era como decimos aquí en Yucatán, era el shish. Los shish allá no era la mejor caña, ¿verdad? Y había cañas, como dice usted, que a veces eran afectadas por plagas o por otras cosas, ¿verdad? Pero sí, yo quisiera saber si ustedes tienen un enfoque, pero es muy complejo, de lo que viene siendo el contrabando, que imagínense que desde Puerto Rico llegar aquí, pues obviamente todos tienen costas, tenemos muchas costas, ¿verdad? Y en Campeche, pues allá pues, estaba la cosa que ardía, ¿verdad? Pero yo sinceramente, no sé si usted tiene algún dato para futuros estancos o algo por el estilo, ¿verdad? De cañas o de algún tipo de comercio. Si realmente usted ha pensado en que pues pudiéramos aclarar un poco más de que porque todo este problema de los piratas, en realidad, el dedo del asunto fue el Caribe, de donde vinieron, ¿verdad? Entonces, pues eso, los piratas que eran, pues prácticamente contrabandistas, ¿verdad? No era de la calidad, ¿no? Entonces, lo que sí yo quisiera es que usted ha pensado en un futuro, que pueda hablar un poquito. A veces profundizar se hace demasiado grande un texto, ¿verdad? Como dijo hace un ratito la maestra Alicia, ¿no? Pero en realidad sí, esas cosas gustan a la gente porque le dan más interés al libro. Y pues nuevamente gracias. Muchas gracias. Noches, excelente, muy completo para irnos a tomar y fumar. La parte donde dicen ustedes que llegaron a esta información donde menos esperaban y que hay una parte que no tienen acceso, eso también quiero decir, ¿por qué no esperaban esa información donde llegó y por qué hay una parte a la que no tienen acceso? Bueno, sí, respecto al problema del Caribe y el contrabando, parte de lo que, una de las interpretaciones para esta época es que las transformaciones que hizo España hacia sus colonias americanas tienen que ver con la defensa del mundo sajón y anglosajón, ¿no? O sea, después de la independencia. O sea, realmente Inglaterra desde 1650 y algo decretó las actas de navegación para la libertad de comercio, en las que se hace proteccionista de su comercio y se queda dañando todo lo demás. Ha sido, el Caribe se volvió su base para apoderarse del imperio americano, de los españoles, ¿no? Entonces el contrabando sí estaba y hay muchos trabajos porque justamente es una guerra biológica, ¿no? O sea, están todos, ¿no? De alguna manera están los franceses, están los holandeses, están los ingleses, están los españoles y bueno, América de alguna manera se lo leen en esa época, ¿no? Pero sí, o sea, hay toda una línea de una historiografía, ¿no? que justamente
justamente trabaja toda esa parte en la que están incluidos los piratas y demás personajes, ¿no? Pero yo creo que también aquí en Yucatán se ha abierto también mucho esa parte ya, de reconocer que Campeche también llegaron muchísimo y demás, entonces, pero claro que siempre hay que cumplir. Y respecto a la documentación, esa me refería a que son unos rollos de mi perfil que no terminé de consultar, porque finalmente era el mismo expediente que estaba ya consultado en México, lo que estaba en la Policía de Integrados, nada más que estaba en un solo legajo, en un solo expediente, bueno, un expediente de 3 legajos, son 3 partes. Entonces, cuando vi que la documentación se replicaba, ya lo único que hice fue ir medio cotejando, ¿no? Pero ya no lo vi a